En conclusión, todos los caminos conducen a Roma. Toda la economía mundial está ligada a Roma. Bienvenidos a un nuevo episodio de WhatsApp Prof. Hola Walter, Buenos días, amigos. ¿Cómo te va el día de hoy? me va muy bien, de hecho. Persistimos en la lucha a pesar de todo lo que está sucediendo en el mundo hoy. Y esto es debido a que tenemos una perspectiva clara de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Así que iniciemos con una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por permitir esta reunión cuyo propósito es discutir eventos trascendentales. Te pedimos que nos bendigas e ilumines nuestras mentes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Martín, cuando lleguemos al cielo algún día, ¿cuánto tiempo nos llevará a obtener una detallada comprensión con lo que respecta a lo que implica la gran controversia? Creo que nos llevará unos cuantos años. Como 1000. Sí, Podría tomar 1000 años. Y el asunto es que es tan profundo y el espiral descendente en el que nos encontramos es tan pronunciado que será posible desentrañarlo todo únicamente hasta que tengamos la visión que un cristal, la visión de un cristal claro que se nos puede proporcionar. Así que por lo tanto hoy queremos hablar de algunos temas trascendentales que algunas personas consideran de orden conspirativo, y me encanta esa palabra, por cierto. Lo veo en todos los documentos gubernamentales al ser difundidos a través de los medios de comunicación. Así que dialoguemos pues acerca de algunos de estos temas. Y cabe señalar que no poseemos respuestas a todas las preguntas, no somos sabios, pero sin duda hay una infinidad de sucesos interesantes que están teniendo lugar en el mundo hoy. Y cuando analiza los aspectos legales y religiosos de estos, es posible tener una pequeña vislumbre de esa red tan intricada que se ha formado con el paso de los años y que tomará 1000 años tratar de desenredar o desentrañar. Así que de ninguna manera pretendemos dominar el tema a la perfección. Nuestra intención el día de hoy es conversar, conjeturar y darle a nuestra gente anticonspirativa algo de qué hablar y mantenerlos felices también, ¿no? así es, porque ¿qué más ellos van a hacer ahora? Exacto, ¿qué más van a hacer, verdad? Así que tenemos que darles algo de qué hablar. Así que también resulta interesante hablar de estas cosas, sea como sea, así que vayamos a hablar acerca del gran reinicio, cuya conceptualización tiene algún tiempo ya. ¿Cuánto tiempo exactamente? ¿1, 2 años, 10? Tal vez 100 años, un milenio, 6 milenios. No excederemos los 6000 años esta vez. Así que hablemos de algunos de estos temas. No sé cuánto tiempo nos llevará esta presentación, pero si resulta extensa, la dividiremos en dos. Si no, pues qué bueno, la dejaremos tal y como está. Así que empecemos con algunas preguntas. Gálatas 4:16 dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Qué declaración más interesante por parte de Pablo, ¿no crees tú? Sí, sí, es como decir, debido a que no les agrada lo que les estoy diciendo, ahora me he convertido en su enemigo. Exacto, pero ¿qué tal si es la verdad? ¿Tenemos acaso tanto miedo de la verdad o tenemos tan arraigado un conjunto de creencias que no podemos pensar de una forma crítica y objetiva? Así que los invito a que tomemos asiento, nos relajemos y especulemos un poco. La vida se puede ver de distintas perspectivas, no solo en blanco y negro. Así que sí existen gamas de grises. Así que pues bien, lo que hoy nos compete es analizar esos tonos de grises. Y existe una historia bíblica muy interesante en Mateo capítulo 17, a partir del versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban
los 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Podemos concluir entonces, por el meollo del asunto, que esto es el pago de impuestos. Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero. ¿Qué cosas más interesantes, no crees? Así que Pedro entonces estaba convencido de que lo que creía, lo que él creía, pero Jesús se adelantó a hablarle, instruirlo y iluminarlo un poco, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Y eso es precisamente lo que haremos en esta ocasión. Plantearemos algunas preguntas en este video. ¿Qué opinas? ¿Es de cierta manera o de otra manera? Apelemos pues al pensamiento crítico y objetivo. Jesús hace lo mismo que intentamos hacer nosotros hoy y pregunta, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le responde, de los extraños. Y Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Resulta fascinante una afirmación tal, ¿no es cierto? Así que detengámonos allí. Las escrituras y también la antigua costumbre, la cual por cierto estaba en armonía con las escrituras, dictan que no es permitido cobrar tributo o lucrar con un hermano, ¿cierto? Por lo tanto, el tributo era cobrado a extraños o naciones conquistadas, pero los ciudadanos eran hombres libres. Hay un grupo de personas bastante peculiares en el mundo llamado francmasones, masones libres. Pero hoy no profundizaremos en este tema. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. ¿Sigue siendo de esta manera hoy en día en todo el mundo? ¿O más bien todas las personas están obligadas a pagar impuestos? Tú pagas impuestos en tu país de origen, ¿no es cierto? Ahora, si alguno osa ir en contra de la obligación, invariablemente se mete en graves problemas. Ha habido evangelistas que defienden una postura de no pagar impuestos basándose en estos versos y han terminado en la cárcel. Así que tengamos mucho cuidado con la manera en que desarrollamos este tema. Cabe mencionar que este es un debate amistoso. Así que luego los hijos están exentos. Eso fue lo que dijo Jesús. Es decir, un hombre libre no está obligado a pagar estos impuestos. Pero entonces Jesús introduce el fascinante conector contraargumentivo. Sin embargo, en otras palabras, a pesar de que eres un hombre libre, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estantero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ahora, hemos mencionado anteriormente este versículo, pero es bueno en esta ocasión profundizar un poco más. Así que, ¿quién pues pagó realmente el tributo en este caso? Jesús. Correcto, Jesús pagó el tributo. ¿Estaba obligado a hacerlo? No, a pesar de que no estaba obligado a hacerlo, lo hizo. ¿Por qué? A fin de que no se ofendieran, ¿cierto o no? Se ofenderían los de la IRS o el gobierno federal si no pagáramos nuestros impuestos. En extremo, ¿no es cierto? Así que paguemos los impuestos entonces. ¿Quién suplirá para que paguemos esos impuestos? Jesús. Dios nos da la capacidad de trabajar, las habilidades, etcétera, etcétera. Así que a pesar de que no es legítimo, hay que hacerlo porque es la ley. Es decir, lo han hecho legal. Tenemos que tener presente las diferencias entre aquello que es legítimo o correcto y lo que es legal. Ahora, ¿podrías explicar esa diferencia, por favor? La diferencia consiste en que todo aquello que es legal o lo que requiere la ley de nosotros no es necesariamente legítimo. Entonces, ¿cómo funcionan estos conceptos realmente? Si se dicta que algo es legal y la gente lo acepta como tal, entonces se habrá sentado un precedente. Pregunta, dijimos que vamos a plantar algunas preguntas, ¿no? ¿Satanás ama la ley de Dios? No. La odia con odio encarnecido. ¿Intentará socavar o pisotear la ley? Claro. Bien, algo así puede resultar bastante evidente y obvio.
Pero ¿qué tal si se lleva a cabo algo que es legal, pero que no es legítimo? Daría entonces la apariencia de que se está en línea con la ley cuando en realidad está siendo una tragedia. En resumidas cuentas, la legalidad no es una guía para la moralidad. Traslademos ese concepto a los contextos religiosos. ¿Es posible tener una apariencia de piedad y a la vez negar dicha piedad? Claro que sí. Y es esa precisamente la religión y la economía de Satanás. Entonces la religión de Satanás pareciera estar apegada a la ley, o sea, aparenta ser legal, pero no es legítima. Esa es precisamente su religión y sus modus operandi. Dicho de otro modo, todo lo que Satanás promueve tiene que aparentar estar en armonía con lo que es correcto, pero en realidad se trata de una mentira. Esa es la forma en la que opera. Con eso en mente, no estoy diciendo que no paguen impuestos de ninguna manera. A lo que me refiero es que, a pesar de que no es legítimo, sino legal, paguen sus impuestos para evitar cometer ofensas. Para que no sean apresados, ¿no? Pero bueno, continuemos. Hay un par de agentes que desempeñan un rol crucial en los días finales. Vayamos a Apocalipsis capítulo 13 y versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora, es importante decir que dicha bestia ha sido identificada a este punto como el sistema católico apostólico romano, quien a su vez recibió el poder del mismo dragón o Satanás. En un sentido físico, era Roma porque el símbolo de Roma es el dragón. Si observamos cualquier puente romano, notaremos un esculpido del símbolo del dragón. El dragón, de acuerdo con el capítulo 12 de Apocalipsis, es Satanás. Así que, al igual que con el príncipe de Persia, Satanás es el que le entrega el poder. Ahora sabemos, pues, quién es la bestia y sabemos que esa bestia tiene elementos griegos, o sea, de leopardo. También sabemos que tienen componentes de medo-persas y que su boca de león hace alusión a elementos babilónicos. Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Así que el dragón o Satanás es el que infiltra y controla el sistema, convirtiendo a ambos en padre e hijo. Ahora bien, este sistema, conformado por las dos bestias, es el hijo falso. Todos tienen que inclinarse y adorarlo. Es supuestamente un Dios en la tierra. Se hace llamar el mediador entre el cielo y la tierra, cuando la verdad Cristo es nuestro único mediador. Este sistema ofrece perdonar los pecados, mientras que solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Cristo perdonó pecados diciendo tus pecados son perdonados. Por lo tanto, este falso sistema de oración está usurpando el lugar de Cristo. A dicho sistema le fue asentada una herida mortal. Jesús mismo tuvo una herida mortal. En 1929, este sistema falso experimentó una resurrección. La herida fue sanada y recuperó su dominio en el Vaticano. Podemos concluir, pues, que está desempeñando el papel del hijo falso. Ahora bien, Babilonia está compuesta por un tercer elemento, y el falso profeta, el cual a su vez es el falso Espíritu Santo, y eso está en Apocalipsis 13:12, como pueden ver aquí, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. En otras palabras, dicta y prescribe arbitrariamente en asuntos legales, sociales, financieros, eclesiásticos y morales, por lo que se convierte en un poder prescriptivo, como la primera bestia también, que no solo dictaba y dicta la ley a los reyes de la tierra, sino que también dicta asuntos morales y también eclesiásticos. ¿Ok? Así que por lo tanto, la segunda bestia hará lo mismo y es ese precisamente el tiempo en el que estamos viviendo ahora. Y la segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia
y en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Ahora bien, ¿cómo le rindes homenaje a alguien? Obedeciéndolo y acatando lo que dicta. Así que cuando dictas lo que debes hacer y lo haces, está rindiendo homenaje. Y ese sistema prescribe que debe hacer X cosa, y Dios dice que no debe de hacerlo. Si lo haces, estarás adorando a la bestia. Ok, cuya herida mortal fue sanada. Ahora, la herida mortal despojó a la Iglesia Católica Romana de su poder secular. Y de esa manera ya no ejercía poder sobre los hijos separados. Pero este sistema, de acuerdo con el testimonio bíblico, no sufrirá la pérdida de sus hijos, sino que retornará a dicho sistema. Como consecuencia, este mismo sistema inició el movimiento ecuménico y así trae a sus hijos de vuelta al redil. Y este 2021 será un año muy especial debido a sus rasgos ecuménicos. Resulta ser que este año se conmemora la excomunión de Martín Lutero. Dicho suceso marcará una reconciliación, traerá felizmente a sus hijos separados de vuelta al redil después de haber firmado en conjunto la declaración sobre la justificación, que por cierto no es ninguna declaración de justificación, sino más bien la declaración del Concilio de Trenton, redactada cuidadosamente y con tanta precisión que incluso los protestantes pudiéramos estar dispuestos a pasar por alto el contenido cuestionable de la misma. Así que, ¿todo bien hasta aquí? Veremos pues una resurrección de la primera bestia y seremos testigos de cómo retoma su poder, lo cual sucederá de una forma sigilosa y a base de mentiras para que así la humanidad caiga en el engaño, renuncie a la verdad y acepte la mentira. Y parecerá legal. Será legal. A ese concepto es el que me refiero. Será legal, pero no será lícito o legítimo. Tenemos que hablar acerca de eso, ¿no? Pero bueno, Apocalipsis 13 nos dice cómo lo lograron o cómo lo lograrán. Mediante engaños, lo dice la Biblia. Y no es necesario ser un genio para Y entenderlo. como tú dijiste anteriormente, la única manera en que puedes hacer que algo parezca legal cuando se tiene presente la ley de Dios es mediante el uso del engaño. De lo contrario, verás la ley como la única guía segura. Una vez que cuente con autoridad absoluta y se siente en el trono de poder y autoridad, la bestia exigirá adoración y parecerá lícito y legítimo, pero en realidad solo será legal. Sí, la única forma en que podrá lograr su cometido es mediante engaños. Así es. Pues bien, continuemos. Apocalipsis capítulo 13, 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Por lo que la segunda bestia será entonces como la primera. Será una imagen, un reflejo. La Iglesia y el Estado dictarán asuntos de orden moral, gubernamental y también económico. Y también sigue diciendo aquí en el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. En otras palabras, si alguno no está de acuerdo con las disposiciones que el sistema prescribe, no tiene derecho a existir. En un lenguaje simple, o obedeces o te vas. ¿Cierto o no? Eso es lo que dice, en otras palabras. Así que veamos qué dice aquí Apocalipsis 17, versículo 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Dichos poderes o cuernos traen a nuestra mente lo que sucedió con el Imperio Romano, el cual se dividió en 10 tribus bárbaras. Ya sea que este versículo se refiere a 10 regiones que potencialmente conformarán el mundo, o si se refiere a este núcleo central de lo que queda del Imperio Romano. Estos 10 poderes rompieron todas las relaciones con la bestia y se convirtieron en poderes seculares independientes de Roma. Sin embargo, este versículo claramente dice que 10 entidades recibirán autoridad como reyes una hora juntamente con la bestia. Así que habrá una alianza. Van a formar una alianza para que de esa manera las entidades políticas formen una coalición con Roma.
Así que es necesario, por lo tanto, observar si existe un movimiento que se perfile en esta dirección. Y pues bueno, en el versículo 13 dice, esos tienen un mismo propósito. Es decir, han bebido del vino de Babilonia, han sido adoctrinados para creer que todo aquello que Roma dictamina como legal también es legítimo, cuando en realidad no es lícito o legítimo, sino solamente legal. Espero que eso tenga sentido. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así que todos estos poderes terrenales rendirán pleitesía a la bestia. Y hay un poder que juega un papel trascendental, y esos son los Estados Unidos de América, la segunda bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. Estos tienen un mismo propósito, es decir, han adoptado la mentalidad de la primera bestia. Y eso, mis hermanos, es lo que la Biblia dice que sucederá, y eso es lo que estaremos analizando. Ahora bien, ¿cómo se puede lograr tal cosa cuando la Reforma destruyó totalmente este sistema? La verdad les digo que han estado trabajando para lograr una cohesión o unidad fortísima. Y esto ha estado funcionando muy bien con algunos Sí, grupos. no es ningún misterio o sorpresa que hayan conseguido adherir de nuevo estas piezas que un día se quebraron o separaron. ¿Y cómo lo están logrando? Esto solo puede ser posible mediante el engaño. Solo el engaño. La Biblia dice que fueron engañados. Así que es necesario tener en cuenta todas estas cosas. Pensemos en Mateo, cuando los discípulos les preguntaron a Jesús cuál sería la señal de su venida. Recordemos que lo primero que Jesús dijo fue, cuídense de no ser engañados. Así es, muy cierto. Y me llama mucho la atención cómo los líderes religiosos globales no se percatan de ellos. Miran el engaño y tan pronto intentas advertirles del mismo, al unísono denuncian dichas advertencias como una conspiración de la más grande envergadura. Lo vemos en todos estos discursos que circulan últimamente en los medios de comunicación. Sí, en este caso, ahora lo que pienso, entonces también tranquilamente podrían decir que lo que acabamos de leer en Apocalipsis es material conspirativo. Así es, pero la Biblia no es un libro conspirativo. La Biblia es la palabra de Dios. Pero pues bueno, no vamos a detenernos a profundizar en el capítulo 18 de Apocalipsis. Lo hemos hecho en ocasiones anteriores, en videos pasados, pero para salvaguardar la claridad de este diálogo, veamos lo que dice aquí. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esa no es una descripción agradable de la condición espiritual de la iglesia, ¿cierto? Porque, porque todas las naciones, dice, ¿cuántas naciones? Todas. Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Significa que están en armonía con una forma de pensamiento. Han sido adoctrinados. ¿Quiénes? Los reyes de la tierra. Los líderes son los que han sido adoctrinados. Ahora dice, los reyes de la tierra, los líderes, han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Así que también entra en juego la economía y el sistema político. ¿Y está en armonía con quién? Con la bestia. Con la bestia. Nos referimos a las grandes empresas, ¿no? Esto es parte del fuerte clamor en el capítulo 18 de Apocalipsis. Podemos ver que también hay una alianza entre los reyes y también los comerciantes de la tierra con la bestia. Entonces, los focos rojos de alarma deberían encenderse al leer esto. Estoy asombrado de que las jerarquías eclesiásticas del mundo no enciendan esos focos o alarmas rojas. Sigue diciendo, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. En otras palabras, no tengan nada que ver con este sistema religioso. Ahora bien, Martin, se trata de una minoría la que está de acuerdo con la bestia o una mayoría. La Biblia dice claramente que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Ajá. Así que se trata de la mayoría. Cuando escuchamos entonces una retórica globalista, ¿es seguro decir que hablan con la verdad porque proviene de la mayoría, o deberíamos investigar detenidamente? Investigar muy de cerca. ¿Está seguro?
Cuando la corriente principal ensalza y proclama algo, debemos de ser cautelosos. Escuché algunos discursos recientemente que en primera instancia parecían realmente maravillosos, algunos de ellos de más de una hora de duración. Y no pude evitar preguntarme, ¿quién está detrás de la autoría de los mismos? Ya que te aseguro que esos mismos discursos estarán transmitiéndose en estaciones radicales de otros países también. Por supuesto, después de haber modificado una palabrita aquí y otra allá. Lo curioso del asunto es que poner cualquier cosa contraria a ello es tildado como idea conspirativa. El versículo 8 dice que por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Dime pues, ¿vale la pena advertir al mundo sobre tal juicio venidero? Sí, definitivamente, claro. Y los reyes de la tierra, que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites. La mayoría de estos personajes son bastante ricos, Martin. Hay un par de multimillonarios que lideran imperios económicos. Llorarán y harán lamentación sobre ella, dice la Biblia. Cuando vean, sigue diciendo, el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella. Podemos concluir, pues, que dicho sistema será destruido. Claro que sí. Así que si están colaborando en conjunto con Roma para establecer el sistema antes descrito, es un sistema construido sobre la arena y que a la postre será destruido. ¿Acaso no sería prudente entonces aprender la lección antes de que la destrucción sobrevenga? Así es. Si no aprenden la lección antes, aquellos que no lo hagan serán de los que lloren y lamenten sobre ella. Así es. Y cabe aclarar que al exponer estos temas no lo hacemos con un espíritu malintencionado. Es un intento de hacer que la gente se dé cuenta de dónde nos ubicamos en el tiempo profético. Correcto, es un llamado a despertar. Así es. Y pues bueno, hay una declaración interesante que podemos encontrar en el Espíritu de Profecía, volumen 4. Y dicen, el objetivo del gran engañador siempre ha sido justificarse a sí mismo y demostrar que el gobierno divino es responsable de la rebelión. Es maestro del engaño, ¿cierto? Tergiversa todo. Para este fin ha encauzado todos los poderes de su gran intelecto. ¿Estamos lidiando con una mente común y corriente? No, con un intelecto gigantesco. Ha obrado deliberada y sistemáticamente con un éxito asombroso, llevando a grandes multitudes a aceptar su versión de la gran controversia que por tanto tiempo ha estado en curso. Bien, meditemos en esto. Si todo a nuestro alrededor parece desarticulado y caótico, ¿es acaso producto de un éxito asombroso, sistemático y deliberado? Entonces, el caos reinante debe de estar planificado. Y el orden que el enemigo quiere restaurar, producto de este caos, también debe estar planificado. Así es, y el resultado precisamente es lo que resultará maravilloso y magnífico a la vista de los incautos. Durante miles de años, el jefe de la conspiración ha trocado la falsedad por la verdad. Mi pregunta para ti, Martin, si esta afirmación resulta ser cierta, ¿hay una conspiración entonces? Así es. Por lo tanto, todo aquel que niegue la existencia de una conspiración y que acuse a otros por denunciar dicha conspiración, ¿de qué lado están? Del lado del conspirador, aquel que forma la gran controversia, el instigador. Del diablo, ¿correcto? Así es, aquel que fomenta entonces la gran controversia. Así es, el instigador. Así que aprovecho para dirigirme más bien a aquellos de nuestros hermanos que se precipitan al acusar a la gente de ser conspiradores. Sean cuidadosos, ya que podrían estar del lado del gran engañador. Aquí dice claramente que el jefe de la conspiración ha trocado la falsedad por la verdad. Sin embargo, en el marco de la restauración final,
obrada por Dios, las artimañas del enemigo al final serán expuestas y él se convertirá en el objeto de aborrecimiento universal. Pero atención, eso sucederá al final, ya cuando para muchos. Cuando sea demasiado tarde y entonces tengan que lamentarse. Entonces, ¿existe una conspiración? Definitivamente. Así es, existe una conspiración. ¿Acaso la Biblia enseña que existe una conspiración? ¿De casualidad esto confirma que existe una conspiración? Sí. ¿Y se ha desmentido la falsedad y la mentira en lugar de la verdad? Claro que sí. Aquí hay otra declaración o una cita muy interesante. Y dice, bajo el liderazgo de Satanás, hay hombres que hoy están haciendo todo lo posible para hundir al mundo en una lucha comercial. Amigos, cabe aclarar que el texto se refiere a la economía, no a la religión. Por lo tanto, podemos concluir que tendremos agitación religiosa y que también habrá conmoción económica. Así que podemos esperar ver agitación comercial. Claro que sí. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? ¿Acaso no acabamos de leer en el capítulo 18 de Apocalipsis que es necesario darse cuenta de que lo que estamos leyendo está en perfecta armonía con la Biblia? ¿No es así? Por lo tanto, Satanás está tratando de sumir al mundo en tal condición que se torne incivilizado. Casi no se ven sucesos tales en los medios de comunicación últimamente, ¿no es cierto? El deseo de Satanás es ver que sucedan cosas extrañas las cuales Dios, que es demasiado sabio para errar, no ha ordenado que acontezcan. Pero el Señor, sí, nuestro Dios, será el gobernante soberano del cielo y la tierra. Si la raza humana cumple con los requisitos de Dios, esto detonará que Él gobierne supremo, llevando a cabo su divina voluntad. Por lo tanto, cuando veamos que el mundo se torna caótico, Dios lo está permitiendo. ¿Por qué? Para exponer al gran enemigo de las almas a su debido tiempo. Dicho de otro modo, le está dando suficiente cuerda para ahorcarse, pero desafortunadamente algunos creen que pueden aferrarse a esa cuerda y jugar con ella. Bien, entonces podemos concluir que habrá conflictos comerciales. ¿Podemos esperar ver una conmoción económica? Por supuesto que sí. Ahora bien, a continuación veremos otra declaración que molestará a muchas personas. Quizás deberíamos analizar el contexto completo, pero nos llevaría mucho tiempo, así que lo dejaremos como está y trataremos de explicar cuál es el contexto. No era el propósito de Dios que la pobreza desapareciera del mundo. ¿Acaso esto convierte a Dios en el autor de la pobreza? No. Por supuesto que no. Satanás es el autor de la pobreza. Pero Dios lo permitió y dijo, bien, permitamos su existencia ya que de esa manera la raza humana puede obtener provechosas lecciones. Así que si alguien es extremadamente rico y egoísta, entonces esa persona no está haciendo la voluntad de Dios porque Dios dice, cuida de las viudas y de los huérfanos, debe ser amable y generoso. Y si tu hermano tiene hambre, dale de comer. Todo esto debería de fomentar la benevolencia. Por otro lado, si alguien es pobre, ¿debería ese alguien guardar rencor y dejarse llevar? Así que hay lecciones provenientes de ambos lados que podemos aprender. Las clases de la sociedad nunca debían ser igualadas, porque la diversidad de condiciones que caracteriza a la humanidad es uno de los medios por los que Dios ha determinado probar y desarrollar el carácter. Muchos han urgido con gran entusiasmo que todos los seres humanos debieran tener una parte igual en las bendiciones temporales de Dios. Detengámonos allí por un momento. Existe un movimiento que pretende traer igualdad a todos y todas, Así es. con el fin de nivelar y balancear las condiciones del juego. ¿Quién está detrás de ese movimiento? La Iglesia Católica Romana. Bien, de acuerdo con esta aseveración, ¿es acaso la voluntad de Dios? Por supuesto que no. Ok. Así que la doctrina social de la Iglesia Católica dice que es necesario introducir igualdad, que todos deberían tener un ingreso universal y no poseer nada más que eso. Pero ese no era el propósito del Creador. Tan simple como eso. Cristo ha dicho que siempre debemos tener a los pobres con nosotros. Los pobres, tanto como los ricos, han sido adquiridos por su sangre y entre sus seguidores profesos, en la mayor parte de los casos, los pobres les sirven con determinación, mientras que los ricos están constantemente depositando sus afectos sobre los tesoros terrenales y olvidan a Cristo. Dios podría haber evitado que eso sucediera y hubiera hecho que todas las clases sociales fueran exactamente iguales. Pero, ¿podrían los seres humanos desarrollar su carácter de esa manera?
Las preocupaciones de esta vida y la codicia por las riquezas eclipsan la gloria de un mundo eterno. Si todos tuvieran la misma cantidad de posesiones mundanales, eso sería la peor desgracia que hubiera caído sobre la humanidad. Eso es lo que propone este texto, lo que es directamente opuesto a lo que se está planeando para el mundo hoy, es decir, el gran reinicio. Sí, exactamente lo opuesto al capitalismo inclusivo. ¿Has acuñado tú esa frase? Simplemente has hecho referencia a un concepto existente, previamente acuñado, capitalismo inclusivo. Interesante. Ahora, adentrémonos un poco más. Hacíamos mención al principio de las diferencias entre aquello que es legal y lo que es lícito o legítimo. ¿Cómo puede algo aparecer tan lícito cuando no lo es y sin embargo sí es legal? No tiene lógica, a menos de que vayas al meollo del asunto. Ahora bien, existen algunas páginas web por demás interesantes que podríamos visitar. Aquí hay una www.letgodbetrue.com, Bible, Scripture, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una de ellas. El encabezado evalúa la necesidad de palabras pertenecientes al inglés antiguo en la Biblia. La mayoría de las traducciones nuevas de la Biblia desechan muchas palabras argumentando que ellas son arcaicas. Y eso es algo lo que hemos dialogado anteriormente. Dice que la Biblia dice en Nehemías 8:8 y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, pregunto yo, ¿cómo se debe de leer la Biblia? Cuidadosa y meticulosamente. Entonces, es necesario ver la ley de Dios con claridad. Debemos describir cuál es el sentido y debemos comprender lo que estamos leyendo. Es muy importante. Ahora dice aquí en Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6, toda palabra de Dios es limpia. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Es decir, no distorsiones la palabra de Dios, no quitas ni añadas. Este es un principio muy, muy importante. Ahora, por ejemplo, al observar el grosor del texto recibido, comparado con el de los textos modernos, nos damos cuenta de que ha sido reducido drásticamente. Y uno se pregunta por qué. Ahora, eso es algo que me gustaría mencionar ya que estamos abordando este punto. En el capítulo anterior de WhatsApp Prof, discutimos acerca de los Nefilim y vimos los problemas en los que las nuevas traducciones han causado solamente con respecto a este tema y también cómo todas las nuevas traducciones dicen que los seres celestiales tenían relaciones con las mujeres, hijas de los hombres. Exactamente. A diferencia de la Reina Valera, que no dice eso. Así que, por lo tanto, son las traducciones modernas las que introducen estas ideas. Ayer, precisamente, abordé la pregunta de una persona que se quejaba amargamente y defendía una postura que propone que el nacimiento de Caín fue resultado de una relación entre Eva y Satanás. La Biblia, sin embargo, dice claramente en el Génesis que Adán conoció a su mujer y ella dio a luz a Caín. Por lo tanto, eso lo hace hijo de Adán. Todo este tipo de confusiones son provocadas cuando se altera la palabra de Dios. Analicemos el siguiente verso. Lo encontramos en Lucas 4:4. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, es necesario que seamos muy meticulosos a la hora de estudiar la palabra de Dios. El diablo quiere usurpar el lugar de Dios. Él sí que es muy meticuloso en su andar y usa su gran intelecto para confundir a la raza humana. Pretende culpar a Dios y quiere que la gente lo vea desde su perspectiva. Es por eso que se esfuerza en hacer que asuntos de gran importancia parezcan legales, pero no lícitos o legítimos. ¿Por qué? Porque Dios odia la ley de Dios. Si usted ama la palabra de Dios viviente, exhorta a este autor, por favor dedique unos pocos minutos para deleitarse en la precisión y exactitud de Dios al brindar las sagradas escrituras en su idioma. El Dios bendito prometió preservar su palabra. Salmos 12, 6 al 7.
Si el Señor Jesucristo se preocupó por darle a cada J, la letra más pequeña del hebreo, y cada tilde, pequeña marca hebrea, su lugar, entonces también seguramente se preocupa por aquellos pronombres que escogió al inspirar su palabra. Mateo 5:18. Existe una versión de la Biblia mucho más preciosa que cualquier otra, la cual respeta y da su lugar a palabras que son tildadas de arcaicas y por lo tanto eliminadas por la mayoría de las versiones modernas de la Biblia. Lo hemos dicho anteriormente, existe una inclinación a omitir y eliminar contenido. Hemos tenido una introducción bien extensa del gran reinicio. Pero hablando de la puntuación, si la ponemos en el lugar incorrecto, ¿podría eso causar un problema? Así es, correcto. Es por eso que los documentos legales emitidos por un tribunal superior no tienen puntuación. Por lo tanto, se debe interpretar a partir del contexto. ¿Quién o quiénes son las partes involucradas? Sin el uso de las comas. Tomemos el clásico ejemplo bíblico en el que Jesús dice al pender de la cruz, de cierto, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Si ubicamos la coma, después de la palabra digo, transmitimos la idea de que el ladrón estaría en el cielo con Jesús ese mismo día. Pero ¿cómo podría ser eso posible si después de su resurrección Jesús dijo a María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre? Este verso entonces descarta conductamente la idea de que Jesús y el ladrón habían ascendido al cielo el viernes de la resurrección. Por lo tanto, el colocar la coma después de la palabra digo provoca un problema. En cambio, si la coma la ubicamos después de la palabra hoy, el texto sugiere que se le hace al ladrón la promesa de estar con Jesús en el paraíso, mas no precisamente ese mismo día. Ese día solamente se le estaba extendiendo la promesa al ladrón arrepentido. Ahora bien, si la coma se omite por completo, ambas opciones pueden ser posibles. Exacto. Entonces sería necesario leer el contexto completo para llegar a una determinación. Exacto. Sería necesario tomar el contexto y leer, todavía no he subido a mi Padre. Entonces uno sabe dónde debe colocarse la coma. De otro modo, la gente se confundiría, ¿cierto? Ahora, los documentos legales generalmente no llevan comas y utilizan un lenguaje arcaico para saber cuándo se está dirigiendo a una persona en singular y cuándo a una persona en plural. Ahora bien, usted se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con el gran reinicio? Bueno, todo, porque según lo que hemos estudiado, todo es una farsa, una mentira. El gran engañador ha usado su gran intelecto para hacer que todos estén en armonía con la moralidad de la bestia. Ahora, ¿cómo se logra eso? No es posible hacerlo de la noche a la mañana. Ok, entonces frente a nosotros tenemos un documento llamado Memorándum de la Ley con respecto a nombres, en el cual estuvieron involucradas muchas personas en una investigación diligente sobre el uso de las letras mayúsculas de los nombres propios. Por ejemplo, John Paul Jones en letras mayúsculas. Eso es algo que me resulta muy interesante. No entraremos en detalles, pero cabe resaltar que cada idioma tiene reglas y regulaciones muy específicas en cuanto a su uso. Nuestro nombre o un nombre propio normalmente se escribe con la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. Mi nombre, por ejemplo, se escribiría con una W mayúscula y Alter en minúscula, el cual es Walter. Mi apellido se escribiría con una V mayúscula y el resto sería en minúscula. Esa sería la forma de escribir mi nombre correctamente. Ahora bien, si cambiamos la forma en que se escribe, conllevaría un significado totalmente diferente. Inclusive, hoy en día, si se utilizan únicamente mayúsculas en un mensaje de texto, significa que estás gritando, ¿no? Es decir, tienes una connotación distinta. Así que bien, entonces, ¿qué motivo legal tienen para cambiarlo? Crear otra entidad. Y ya profundizaremos más en eso en un momento. Los expertos en gramática concuerdan que no hay motivos gramaticales para cambiar la forma en la que se escribe un nombre propio. El autor, que veremos a continuación, propone: la ley es extremadamente precisa. Cada letra, mayúscula o minúscula, signo de puntuación o marca en un documento legal se utiliza con una razón específica y tienen consecuencias legales que son de fuerza letal.
Por ejemplo, cuando se insta a presentar artículos de incorporación a la oficina de un secretario de Estado por parte de un Estado, si el título de la corporación no es exactamente el mismo hasta el último detalle, el secretario de Estado se negará a archivar los documentos. Tiene que ser preciso. Esto se debe a que cada vez que se hace referencia al nombre de la corporación, se debe establecer de manera idéntica para expresar la misma entidad legal. La más mínima diferencia en el nombre de la corporación hace referencia a una persona jurídica completamente diferente. Ahora, resulta interesante que hagan uso de la palabra persona, cuyo significado etimológico es máscara de actor. Es algo que también hemos discutido anteriormente. Me llama la atención el elemento máscara. Cuando portas una máscara por un momento, estás representando a otra persona. O sea, no eres tú. Tú te has convertido en otra persona. Ahora, me parece también interesante que el gobierno, al momento de nuestro nacimiento, crea otra persona que no somos nosotros y que no es libre, sino cautivo. Y de nuevo, hemos discutido esto antes, junto con la Biblia, desde el principio, y estamos metiéndonos un poquito aquí más profundo, y espero no aburrirte, Martin. No, para nada, al contrario, me resulta interesante más bien. ¿Ok? El elemento zona de la palabra persona es otra entidad, otra persona, una creación la cual porta una máscara. Así que estarán de acuerdo conmigo que al usar una máscara se sobreentiende que no eres quien realmente eres, sino un actor que interpreta un papel que lo requiere portar una máscara. Significa que está presentando a otra persona. Entonces podemos concluir que la más mínima diferencia hace, en realidad, una enorme diferencia. Por lo tanto, es una pregunta sumamente válida y posiblemente crucial por qué los gobiernos, los tribunales gubernamentales y las agencias que pretenden existir de una manera no identificada dentro de la jurisdicción de este Estado insisten en poner en mayúscula cada letra en un nombre propio. Y a continuación encontramos lo que postula el aspecto legal y lo que proponen los libros de referencia gramatical, y todo parece concordar con esta idea. De momento no nos adentraremos en ello. Es un documento fascinante. ¿Cuál es, pues, el propósito de todo esto? Hay algo en lo que la ley llama ficción jurídica. Y pues bueno, Martin, ¿alguna vez has oído hablar de la ficción jurídica? No. Ok. Así que el diccionario de la ley de la vida real y sus autores, Gerald y Kathleen Hill, son ambos eruditos y escritores consumados, y Gerald Hill es un abogado con experiencia, juez e instructor de la ley, y así describe el término de ficción legal. Es la presunción de hechos asumida por una corte por conveniencia. Consistency, orto, acquive, justicia. Eso es un viejo adagio. Ficción se levanta de la ley y no la ley de la ficción. Aún es confuso, ¿no es cierto? Busquemos mejor otra definición. Ese es el diccionario de la ley de Oran. Ficción legal es una suposición de algo que es o que podría ser falso o no existe. Dicho de otro modo, algo que no existe. En realidad, sí existe. Las ficciones jurídicas se inventaron para facilitar el hacer justicia. Por ejemplo, hacer una demanda de John Doe de su propiedad solía ser la única manera de establecer un derecho claro cuando el título legal de la propiedad era confuso. ¿Tiene eso sentido? Sí. Bueno, es una entidad ficticia. Sí, y es necesario tener eso si no están seguros de quién es el tipo correcto, ¿no?
Ok, cuando nacimos, el gobierno creó una ficción jurídica, un hombre ficticio o una identidad corporativa. Y cabe mencionar que esto no es una conspiración. Lo digo por aquellos que no están informados con respecto a estos asuntos legales. Lo que digo es una realidad. Así que tenemos frente a nosotros el diccionario legal de Merriam-Webster's. No leeremos todos, son páginas y páginas que muestran audiencia y puede leerlo ustedes por ustedes mismos si están interesados. Pero una vez de que nos adentremos en esto, se pone muy interesante, ya que son temas que afectan al Estado, que dicho sea de paso, también puede convertirse en una ficción jurídica, asumiendo otra identidad además. Echemos un vistazo a los asuntos del Estado. Abraham Lincoln establece el uso de órdenes ejecutivas. ¿Qué son órdenes ejecutivas? Recuerdan ustedes que Donald Trump le encantaban dichas órdenes ejecutivas y Joe Biden ha dicho que firmará muchas de estas órdenes cuando asuma la presidencia también. Ok, 85 años después de la independencia de los Estados Unidos, 7 estados sureños abandonaron la segunda sección del 36º Congreso el 27 de marzo de 1861. Al hacerlo, el debido proceso de votación se perdió, el cual se llama quórum, se perdió y la sesión se dio por terminada. Y el Congreso fue adjourned sin adí o sin asuntos que votar. Esto significa que no había quórum legal para establecer un día o una hora específica para volver a reunirse. Así que no había gobierno. Pero, leyendo otra vez, esto significa que no había quórum legal para establecer un día y una hora específica para volver a reunirse, que de acuerdo con Robert's Rules of Order, se disolvió el Congreso. Esta disolución tuvo lugar automáticamente porque no hay disposición dentro de la Constitución que permita la aprobación de ningún voto en el Congreso sin un quórum de los estados. Es decir, no había más gobierno. Así que, ¿qué hicieron? La segunda orden ejecutiva de Lincoln, de abril de 1861, convocó a sesión al Congreso una vez más, días después, pero no bajo la autoridad legal o el debido proceso legal de la Constitución. En otras palabras, no había quórum. Únicamente en su calidad de comandante en jefe, Lincoln llamó al Congreso a una sesión bajo la autoridad que le confiere la ley marcial. Desde abril de 1861, el Congreso no se ha reunido bajo el debido proceso legal. El actual Congreso es una ficción jurídica. Bien, ¿alcanzas a percibir dónde es que vamos entonces con todo esto? Basado en nada más meritorio que en qué va a hacer al respecto. Tener el monopolio monetario, la ley, lo que aprueba o no el gobierno y la mayor parte de la potencia militar del mundo. El lema de los poderes es: tenemos lo que se requiere para tomar lo que te pertenece. Así que la verdad de las cosas es que el gobierno es una ficción jurídica. Es legal, pero no es lícito o legítimo. ¿Okay? Así que se ha creado un sistema que no es lícito, pero funciona porque es legal. ¿Okay? Continuemos. Podemos concluir entonces que existen muchas leyes de ficción jurídica que justifican la guerra. Es posible, entonces, interferir en cualquier proceso de amparo por este concepto. Todo presidente, dice aquí, Estados Unidos, desde Lincoln, ha operado mediante órdenes ejecutivas emitidas por una jurisdicción de ley marcial militar apelando a la ley de necesidad. Esto es lo que se refiere a los poderes de guerra. Los poderes de guerra no son nada nuevo. De hecho, han estado vigentes desde el instante en que el primer hombre pensó en esconderse de Dios.
También cuando tratamos de burlar la ley ética y natural, invadir el espacio y territorio de otros, codiciar la tierra o propiedad de otras personas, robar los frutos de su trabajo o intentar triunfar en la vida mediante una política de sálvese el quien pueda. Toda la autoridad existente en los Estados Unidos hoy en día es derivada exclusivamente de los poderes de guerra. Es una función jurídica. Y todos piensan que es lícito cuando en realidad no lo es, simplemente es legal. La reafirmación de Truman con respecto a la autoridad operativa bajo los poderes de guerra comienzan de la siguiente manera. Ahora, por lo tanto, yo, Harris S. Truman, presidente de los Estados Unidos de América, actuando bajo y en virtud de la autoridad en mí conferida por la sección 5B de la ley Trading with the Enemy, ¿ves que es una ley marcial aquí? Sigue diciendo del 6 de octubre de 1917, Estatuto 40, 415, según fue enmendada en la sección 5B del apéndice al título 50 y la sección 4 de la ley del 9 de marzo de 1993, 48, Estatuto 2, con respecto a los derechos de tránsito, sustancia, verdad, justicia, paz y libertad en los Estados Unidos de América, la tierra de la gente libre y hogar de los valientes. En otras palabras, el presidente se ha agenciado el poder legalmente, mas no lícitamente. Exacto, bajo la ley marcial. Exacto, y no de acuerdo con la Constitución. Así que, en esencia, lo que eso significa es que lo que ha estado sucediendo en la política es, en una gran medida, una farsa, un teatro. Y podríamos profundizar más en esto, pero ahora tenemos que analizar el contexto individual. Avancemos. La situación actual en los Estados Unidos, una persona jurídica representa a una ficción jurídica. ¿Y a qué se refiere, a qué nos referimos con todo esto? ¿Y a qué se refieren ellos con todo esto? Uno de los conceptos utilizados predominantemente por el actual gobierno civil y los tribunales de los Estados Unidos es el de la persona jurídica. Pero, ¿qué es exactamente una persona jurídica? Algunas definiciones son: una persona jurídica es un cuerpo de personas o una entidad como una corporación que se considera que tienen muchos de los derechos y responsabilidades de una persona física y especialmente la capacidad de demandar y ser demandado. Diccionario legal, Merriam-Webster. Eso significa que una persona jurídica puede ser en realidad una corporación. Y puede que ni siquiera sea una persona en absoluto, puede ser un hombre de paja, por así decirlo. Y pues bueno, eso es exactamente lo que el mundo ha hecho con nosotros y así es como funciona la economía del mundo y es por eso que tenemos que tener cierto grado de conocimiento al respecto. En esencia, los gobiernos y los individuos pueden inclusive ser entidades reales o inclusive ficticias y a la vez pueden también ser ambos. Así que si los Estados Unidos de América existe como una nación soberana, cualquiera que ha nacido allí no estaría sujeto a ningún tipo de pago. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Estás conmigo? Pero si esos mismos Estados Unidos de América son dados de alta como una corporación de otro país, entonces se convierte en una entidad extranjera. ¿Me hago entender? Si se toma al individuo y se lo vincula a esta empresa extranjera, por así decirlo, es decir, a los Estados Unidos de América como una corporación, entonces también ese individuo se convierte en extranjero porque está restringido en una entidad foránea o extranjera y por lo tanto debe pagar impuestos, porque naturalmente los extranjeros deben pagar impuestos. De una manera muy similar es como Satanás está jugando con las cartas de la legalidad versus aquello que es legítimo o lícito. Te está engañando. ¿Y cómo lo hace? De una manera increíble. Abordemos ahora el plano individual. Hemos visto que los gobiernos son lícitos, pero también pueden ser legales. Sin embargo, que sean legales no significa que sean lícitos o legítimos. Vayamos ahora al plano individual, entonces. Desde principios de la década de 1960, refiriéndose a los Estados Unidos de América. Pero cabe mencionar que esto aplica a cualquier país.
Los principios gobiernos estatales crearon personas jurídicas corporativas cuyos nombres se escriben completamente en mayúsculas. Si observamos nuestra tarjeta de crédito, nos daremos cuenta que nuestros nombres están escritos en mayúscula. Si la primera letra de su nombre estuviera escrito con mayúscula y el resto del nombre en minúscula, sería la tarjeta de crédito perteneciente a la persona real. Pero debido a que su nombre está escrito solo con mayúscula, esa tarjeta de crédito pertenece a la persona corporativa, el hombre ficticio que en realidad no existe. Una ficción jurídica, ¿verdad? Correcto. Ahora sigue diciendo, los propios gobiernos estatales han creado especialmente personas jurídicas corporativas representadas en mayúsculas y emitido certificados de nacimiento a las personas. Ahora recuerdas, puedes tener la máscara legal y no ser la persona real, con nombres en mayúsculas que identifican a ficciones jurídicas. Esto no representa un registro legal de su nacimiento físico, sino del nacimiento del nombre jurídico, el cual es escrito solo con mayúsculas. Puede parecer que es el nombre verdadero, pero dado que ningún nombre propio se escribe con mayúscula, ni legal ni gramaticalmente, en realidad no representa a la persona cabalmente. El certificado de nacimiento es el documento creado por el gobierno para identificarlo como su nueva propiedad. Ese es un reflejo, una imagen del nombre real, del cual el nombre en mayúscula es un espejo del nombre real. Es un espejo, es una imagen. El certificado de nacimiento, con el nombre en mayúscula, hace que el nombre tenga un derecho marítimo del almirantazgo colorable, del mismo modo que un barco del Estado, atraca. Dicho de otro modo, al nacer nos convertimos en una entidad y no somos nuestros propios dueños, sino que pertenecemos al gobierno. Sí, o sea, la ficción jurídica de nuestra persona. Así es. Al registrarse un nacimiento en un hospital, se establece la fecha de nacimiento, el nombre que dan los padres y se registra el peso de la criatura también. Y vamos a hablar de eso en algún momento. Y no estoy seguro si harás mención de esto en algún punto, pero ahora que lo pienso, y después que mencionaste el tema de las tarjetas de crédito, si nuestro nombre estuviera escrito como se debe, con la primera letra de nuestro nombre, o nombres y apellidos en mayúscula y el resto en minúscula, los bancos no podrían cobrar intereses. Exacto, ellos no podrían porque sería considerado usura. Y existe una manera de apelar para recuperar su verdadera identidad, pero la mayoría de esos tribunales han desaparecido. Todavía existen estos tribunales que disputan para recuperar su verdadera identidad, los cuales nos fue robada al momento de nacer sin que hayamos sabido de ello. Sigue diciendo, no es difícil ver que un certificado de nacimiento creado por el Estado con un nombre totalmente en mayúsculas es un documento que, en el momento en que se emite, habrá la posibilidad de contraer una deuda. Una vez que un Estado ha registrado un documento de nacimiento con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, dicho departamento notifica al Departamento del Tesoro, el cual a su vez solicita un préstamo de la Reserva Federal. El Departamento del Tesoro usa ese préstamo para comprar un bono al Departamento del Comercio, el cual invierte lo que procede de dicho bono a la Bolsa de Valores. Ahora, Martin, esto pareciera todo confuso y desconectado e irreal, pero en realidad la cúspide de esta cuestión es esta, la ficción que ha sido creada, esta falsedad que se presenta como verdad. Esta es la estrategia usada por Satanás y es realmente asombrosa. Y dicho sea de paso, es legal porque la ley lo promueve y hace cumplir, pero no es legítimo. ¿A quién perteneces tú? A Dios. ¿Pagó Él un alto precio por ti? Así es, con su sangre. Entonces, ¿tiene alguien derecho de crear una entidad diferente a la que por derecho te pertenece? No. Bien, ok. Leamos esto con atención. Desde el principio, no es difícil ver que un certificado de nacimiento creado por el Estado con un nombre totalmente en mayúscula es un documento que en el momento que se emite avala la posibilidad de contraer una deuda. Una vez que un Estado ha registrado un documento de nacimiento con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, dicho departamento notifica al Departamento del Tesoro, el cual a su vez solicita un préstamo de la Reserva Federal. Así que cada vez que alguien nace, se envía una solicitud
Y unos días después, el acta de nacimiento es expedida. Si tramitas un acta en los Estados Unidos, el Banco de Reserva toma cartas en el asunto y no puedes evitar preguntarte, disculpen, ¿qué tiene que ver el Banco de Reserva con mi acta de nacimiento? Y es lo mismo aquí en este país. Es como si te hubieran comprado. Eres una identidad. Ahora, te solicitan un préstamo. La tesorería usa el préstamo para comprar un bono. Y luego, la Reserva Federal realiza una compra de dinero con garantía real. O cualquier Reserva Federal en cualquier país hará lo mismo. Es así como funciona el sistema monetario. Ahora, ¿qué pasa después? El Departamento del Tesoro usa ese préstamo para comprar un bono al Departamento del Comercio, el cual se invierte en lo que procede de dicho bono en las bolsas de valores. El dinero que ha sido entregado por la Reserva Federal entonces o por un banco de la Reserva del gobierno se convierte en una bolsa de valores y cualquiera puede negociar con ese nombre, con ese bono. Por lo que esa persona se ha convertido en una entidad en el mercado de valores y cualquier persona puede invertir en ese bono porque es negociable y puede llegar a valer millones. Así que incluso si usted se considera una persona que no aporta nada a la sociedad, de todos modos ha generado una gran cantidad de dinero. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto dinero? Resulta interesante que se registre el peso del recién nacido y que se registre en onzas y en libras. Resulta ser que el patrón de oro también se mide en onzas y libras y por lo tanto la cantidad de dinero que se destina al momento de su nacimiento es exactamente la misma de su peso en oro. ¿Alguna vez has escuchado la declaración, ese hombre vale lo que pesa en oro? Ok, pues literalmente, eso es literalmente. Lo cual significa que de acuerdo al sistema hemos nacido siendo bien ricos. Pero ahora continuemos. El Departamento del Tesoro, a su vez, emite valores en forma de bonos del Tesoro, notas y billetes, utilizando los bonos como garantía para los nuevos valores. Esto también significa que los Estados Unidos en quiebra, porque Estados Unidos está realmente en bancarrota, en su faceta corporativa pueden garantizar a los compradores de estos valores el trabajo de por vida y los ingresos fiscales del ciudadano en cuestión de entregar actas de nacimiento en garantía por el pago. Somos monedas de cambio, en otras palabras, prendas dadas en garantías. E incluso si nunca pagáramos impuestos, ya hemos generado ganancias en la bolsa de valores al momento de nuestro nacimiento, por el bono intercambiable y por nuestro peso en oro. Este proceso da inicio simplemente al convertir el nombre legítimo del recién nacido en su nombre legal. La Biblia habla de hombres y esclavos y hombres libres. Ok, todos nacimos siendo esclavos, excepto aquellos que son libres. Ellos no tienen que pagar impuestos. Me pregunto, ¿quién no tiene que pagar impuestos? Prosigamos mejor. Legalmente se le considera esclavo o sirviente sujeto a varios gobiernos estatales y locales por medio de su certificado de nacimiento emitido por el Estado a su nombre en mayúsculas. Y eso está vinculado directamente al sistema bancario, porque ahí es donde se encuentra el flujo de dinero. Es por eso que todas las transacciones, lo que sea que usted compre, cualquier cosa que haga, es representado en mayúsculas. Y al firmarlo con su puño y letra, entonces, ¿qué pasa? Entonces te responsabilizas del asunto, te comprometes. Exacto. Pero esa firma no viene de la persona libre. La rúbrica proviene de la persona ficticia. Porque si realmente fuera la persona real, no sería una firma, sería un autógrafo. Cuando abordas, por ejemplo, a un superartista, ¿qué le dices? Por favor,
¿Me das tu firma? No, estás hablando con la persona real. Entonces le dices, ¿me puedes dar tu autógrafo? ¿Te das cuenta lo importante que es darle el uso apropiado al lenguaje? Y es por eso mismo que el lenguaje que utiliza la Biblia es tan importante, ya que es tan preciso, como el caso antes mencionado de la conversación entre Jesús y el ladrón. U otro ejemplo sería también el di y el yi. El di está hablando de la persona, el hombre libre, y el yi acerca de todos. Y si esa aclaración no está ahí, es confuso. Entonces, ¿qué tan confuso pudiera ser? Imagínate que estás ante el Tribunal de Justicia y el juez se dispone a declararte responsable de una deuda o cuenta pendiente, sea lo que sea. Y él dice, yo te declaro culpable. Entonces debieras preguntar al juez, su señoría, ¿a cuál de los dos plurales o personas se refiere? Porque en inglés you o tú es plural, tiene dualidad. En el lenguaje de nuestro diario vivir, el pronombre tú o you en inglés es singular. Sin embargo, legalmente es plural. Entonces, ¿a quién se está abordando cuando el juez habla? ¿Al hombre libre o al hombre esclavo o a la persona A ficticia? la persona de ficción legal. Exacto. Ahora, aquel que debe el dinero es siempre la persona de ficción jurídica porque está sujeto a firma con su rúbrica. Ahora bien, ¿qué pasa si dicho sujeto nunca firmó? Entonces no hay una unión contractual de por medio. Y si alguien como ficción jurídica no existe, entonces no puede estar obligado o obligada a pagar. Sin embargo, lo obligan a pagar porque puede salirse con la suya legalmente, más no lícitamente. Estamos confundiendo a todo mundo. Yo espero que no. Incluso a mí me cuesta seguir el hilo del asunto. No es sencillo. Pero así es como realmente funciona. Y también las palabras utilizadas son muy importantes. Un representante, por ejemplo. ¿Es necesario nombrar un representante? Cuando lo hacemos significa que estás nombrando a otra persona. Okay. Cuando pones el bolígrafo sobre el papel para estampar tu firma, ¿quién tiene el bolígrafo en la mano? El hombre libre. ¿Y qué estás firmando? El nombre, en el nombre de la ficción jurídica. ¿Okay? Por lo que ahora usted ha firmado en nombre de la ficción jurídica. Por lo tanto, se convierte en garante de esta ficción jurídica. De modo que si la ficción jurídica se convierte en culpable de algo, el que ha firmado como fiador es el que enfrenta la cárcel. Si pides prestado dinero al banco y tu padre firmó como aval tuyo y te niegas a pagar, tú eres el culpable. Sin embargo, él es el que va a la cárcel. Asimismo, en este caso, si la ficción jurídica es culpable de no pagar X cosa, el que firma o el fiador va a la cárcel, en este caso el hombre libre. Entonces, en esos casos se le debería preguntar al juez cuál de las dos entidades fue declarada culpable. Porque yo, el hombre libre, me niego a representar al hombre ficticio, jurídico. Su señoría, le propongo a usted representar el hombre ficticio. ¿Y ahora quién va a la cárcel entonces? El juez. El juez va a la cárcel. En este caso, mejor cierro el caso antes de proseguir. Pero bueno, se convertiría en un juego, ¿no? Es un juego, sería un juego. Pero continuemos y leamos lo que dice aquí. Legalmente, se le considera a un esclavo o sirviente contratado por varios gobiernos estatales y locales federales mediante su certificado de nacimiento emitido y creado por el Estado a nombre de la persona cuyo nombre se encuentra en mayúsculas. Los certificados se emiten para que el emisor pueda reclamar el título exclusivo a la persona jurídica creada por ese medio. Es decir, eres propiedad del gobierno. Esto se agrava aún más cuando los individuos obtienen voluntariamente una licencia de conducir o un número de cuenta de seguridad social. El Estado inclusive se apropia incluso de su vida personal y privada al concederle un certificado de licencia matrimonial emitida por el Estado a nombre de los beneficiarios cuyos nombres se encuentran en mayúsculas. Los individuos no tienen derecho sobre el matrimonio, nacimiento o incluso la muerte. El Estado tiene los títulos de todas las personas jurídicas que crean a través de sus certificados de nacimiento hasta que el propietario legítimo lo recupere al convertirse en el titular mediante el debido proceso. Quiere decir que el individuo debe librar una batalla legal para recuperar su estado de hombre libre y luego todo
tendría que ser transferido a la persona real y su nombre ahora sí podría ser escrito con mayúsculas y minúsculas. Entonces, ¿quién es el dueño de todo? Aquí la cuestión es determinar a quién pertenecen las grandes corporaciones porque están registradas en alguna parte. ¿Bajo qué auspicios se registraron? Están registradas bajo la corona, sin importar dónde te encuentres en el mundo, porque el imperio británico estaba en todas partes, por lo tanto, se registraron bajo la corona. Eso significa que la corona posee el suelo, la tierra. Usted puede vivir en la casa, en su propiedad, usted puede pagar los impuestos, pero la tierra, el uso del suelo, pertenece a la corona. ¿Y no es cierto, Walter, que no expusiste en una charla en cierta ocasión que la monarquía pertenece a Roma? Exacto, eso es muy importante que tengamos eso bien en claro, porque históricamente la corona ha tenido sus raíces en Roma, por lo cual posee todo. Roma posee todo. Y eso es lo que nunca se ha revocado, porque la corona de la reina o el rey de Inglaterra estaba siendo alquilada, por así decirlo, al ser colocada sobre sus cabezas. Y solamente condicionalmente. Exacto, ellos la tienen prestada o como más bien alquilada o algo así. Sí, Exacto, ellos la alquilando tienen la corona. alquilada del dueño real, el cual es Roma. Ahora me acuerdo de esa charla, se llama La Princesa Sostenible. Y fue una charla bien vieja, pero en todo caso, esto es bien fascinante. Sí, sí, cuando empezamos a atar los cabos, todo ahora cobra sentido. Pero ahora entonces entremos en el tema. Todavía tenemos que ver lo que está pasando en el mundo hoy y en relación al gran reseteo, ¿no? Claro, claro, esto es solo la introducción. Ok, está bien. Dejemos bien entonces en claro que los gobiernos obtienen dinero a través de ¿qué? A través de nuestro nacimiento. Pero ¿cómo lo conseguían antes? Se basaban en el patrón de oro, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si todos los gobiernos están en bancarrota? No poseen oro. ¿Quién tiene el oro, pues? La corona. ¿Y quién es el propietario de la corona? Pues bueno, claro, Roma. ¿Ok? Entonces todos los gobiernos mundiales están en bancarrota. Todos y cada uno de ellos. Y el dinero que fluye en la economía está cimentado en hombres ficticios. Simplemente así es como funciona la economía y ese es el valor de las economías mundiales hoy en día. El Congreso, ejerciendo estrictamente bajo la autoridad conferida por órdenes ejecutivas, confirmó su bancarrota a través de la cláusula Joint Resolution to Suspend the Gold Standard and Abrogate the Gold del 5 de junio de 1933. Es decir, desde ese entonces el mundo está en quiebra. Y solicitaron préstamos basados en hombres y nombres ficticios que ellos mismos crearon, los cuales se inician con un bono que se cotiza en la bolsa de valores. No es necesario entrar en más detalles. Así que desde 1933 los únicos activos utilizados por los Estados Unidos para pagar su deuda con la Reserva Federal han sido el sudor, sangre y lágrimas de todos los estadounidenses que desafortunadamente cuentan con un certificado de nacimiento y un número de seguro social. Y así es como pagan los gobiernos sus deudas. Y es solo así como pueden mantenerse a flote, mientras que la deuda aumenta, aumenta y aumenta. Pero estarás de acuerdo conmigo que en algunos puntos la burbuja tiene que estallar. Ok, esa es nuestra introducción. Ahora se pueden dar una idea clara de lo que va a suceder gracias al gran reinicio. Así que recapitulemos brevemente. Todos los gobiernos mundiales son en realidad corporaciones. Todos los individuos son en realidad corporaciones que pertenecen a dichos gobiernos. Y todas las posesiones son propiedad de la corona. La corona, a su vez, es posesión de Roma. En conclusión, todos los caminos conducen a Roma. Toda la economía mundial está ligada a Roma. Cuando entendemos esto, podremos ver por qué la única forma de que todos los gobernantes mundiales y todos los comerciantes del mundo no puedan lidiar con sus problemas sino es a través de Roma.
Ok. Entonces, lo que hemos establecido es que los sistemas gubernamentales y comerciales están tan irrelacionados que no pueden separarse. Donde uno se dirige, el otro también. El sistema bancario, el cual está involucrado en todos los niveles, y Roma, actuando en nombre de la corona, son los verdaderos dueños de todo. Y así es como estas cosas funcionan. Y ahora que todos los gobiernos mundiales se han corrompido y son corruptos, y ahora que la brecha entre ricos y pobres se ha vuelto tan grande que ya es imposible enmendarla, y una vez que la deuda ha crecido hasta el punto que ya no puede ser saldada, entonces lo que sigue es un colapso colosal. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿dónde nos encontramos en la línea del tiempo? ¿Y cómo encajan los problemas que están ocurriendo en el mapa profético? Hemos entonces concluido que todo tiene una base legal que no es lícita o legítima, y así es como el diablo trabaja. Y está usando su gran intelecto para lograr un sistema donde la primera bestia sea honrada nuevamente, así como fue honrada antes de la herida mortal, pero ahora a una escala universal. Y esto es de lo que se trata la profecía. Y nos encontramos en la punta de los pies de la estatua revelada a Daniel. Por lo tanto, es necesario analizar el gran reinicio y poner en balanza los que los economistas están discutiendo y lo que el Foro Económico Mundial propone y lo que postula el papado. Y la gente no tiene idea de lo que el papado está detrás de todo esto. Pero eso es lo que la profecía nos dice, y es clara al respecto. Y es por eso que debemos mostrarle al mundo cómo todo el sistema está interconectado y corrompido con la ayuda de Dios. El mundo entenderá la magnitud que comprende la Gran Babilonia, no solo en lo tocante a las entidades religiosas, sino a política y economía. Y es necesario darle sentido a todo lo que está pasando, a todos los problemas financieros, económicos y sociales. Y es terrible. Ahora pues, las personas tienen una comprensión clara de cómo hemos sido entrampados. ¿No querría separarse del sistema? Al menos espiritualmente e intelectualmente, si no lo podemos hacer físicamente. Al menos sabemos y estamos informados. Exacto, al menos sabemos, y eso es lo que precisamente vamos a hablar en el siguiente tema del WhatsApp Prof. Entonces llegaremos al corazón de lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. Oremos. Padre Celestial, ese tema es tan complejo y difícil que nunca nadie podrá comprender por completo en esta tierra lo que está sucediendo. Tendremos que dedicar la eternidad para desentrañar todas las complejidades que hemos estado estudiando. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra un enemigo de gran intelecto, el cual guerrea contra el gobierno de Dios. Y tú, oh Dios, estás llamando a tu pueblo a seguir tu palabra y tu palabra solamente. Y aún a tu santa palabra, el enemigo ha logrado introducir tanto engaño que la gente no es capaz de discernir el pacto de Dios tal cual es. Por lo tanto, te pedimos que nos des entendimiento. Esta es mi oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén.